estamos esperando, que nos informó que ya había ingresado nuestro primer invitado. Hola, Julio Alejandro, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes Santiago, buenas tardes Nahuel. Hoy vamos a pasar dos canciones de un grupo de Euskal Herria, del País Vasco. Dos canciones sobre Palestina, de ese País Vasco que tanto admiramos, de los vascos que son ejemplos de solidaridad y lucha junto a los pueblos que luchan por su independencia. El grupo se llama Coyuntura más Arte. Y la premisa los vamos a tener, esperamos, el viernes que viene, contándonos una gran marcha que va a haber en Euskal Herria, en el País Vasco. Se llama Ibilay el día, que quiere decir marcha, Ibaitik desde el río, Itzazora hasta el mar. Desde el río hasta el mar es el lema de los palestinos para decir: desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Palestina se verá libre, porque en inglés suena con rima. From the river to the sea, Palestine will be free. Ellos lo hacen, la segunda canción en euskera, el idioma vasco. Esta primera, Palestina libre, está en español, y es un poco está rehecha sobre el que es el himno más conocido de las grandes marchas y mítines en solidaridad con palestinos, y no solo eso, también de grupos socialistas de izquierda en todo el mundo. Por ejemplo, la Juventud Socialdemócrata, el Partido Socialdemócrata gobernante de Suecia, que pena las manifestaciones pro-palestinas. Bueno, su juventud lo adoptó como himno. Ese es del 78, de un grupo que se llama Kofia, lo hemos pasado y lo volveremos a pasar. Tiene la música igual a lo que vamos a oír, y desde los 70 hasta ahora se ha hecho masivo. Estos dos muchachos, Josu Castillo y Resu Anzorena, Josu el que acompaña y Resu Anzorena la que canta, hacen una versión un poco, digamos, libre o agregada. Te interrumpo, Daniel. Ya está. Y ya seguís. Aviso a Julio Alejandro Neme que espere que la terminación de la canción y después lo entrevistamos. Bueno, ahora continuamos con Julio Alejandro Neme. Ahora se escucha, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Disculpame las cuestiones, las vicisitudes técnicas, pero bueno, ahora estamos bien, ¿no? Sí, ahora se escucha bien. Bueno. Justo estaba comentando un tema que podemos hablar también: los lobbies en los distintos países del mundo pro-israelíes y cómo se componen y demás. Porque la gente, la que no tiene mucho conocimiento, cuando se habla del Estado de Israel se cree que es solamente, del sionismo, se cree que es solamente el Estado de Israel y algunos simpatizantes repartidos por el mundo. Y es mucho más que eso, porque el sionismo es anterior al Estado de Israel, y si eventualmente se destruyera el Estado de Israel, por ahí el sionismo seguiría. ¿Qué opinas al respecto? No, sí, totalmente. No hay forma de llevar a cabo un exterminio, una limpieza étnica a los ojos de toda la humanidad con celulares que replican lo que está pasando en la Franja de Gaza, y que lógicamente no esté el blindaje necesario para que esto suceda. El blindaje son las grandes corporaciones sionistas a nivel mundial, ¿no? Empezando básicamente por los Estados Unidos de América, que yo soy un convencido y lo vengo repitiendo por lo menos hace 25 años a esta parte, que el sionismo y el judaísmo mesiánico
tiene, diríamos, secuestrada la política internacional de Estados Unidos a través de el lobby, por ejemplo, de la AIPAC, ¿no? Que necesariamente incide en los dos partidos mayoritarios, siempre, ¿no? El Congreso norteamericano, para llegar a una banca, tiene que tener la connivencia y la complacencia de AIPAC. Y bueno, si hilamos más fino, también nos tenemos que preguntar quiénes son los dueños de la Reserva Federal Norteamericana, ¿no? Esa entidad que no tiene reservas ni es federal, sino que es privado y que la manejan 10, 12 familias sionistas. Esto desde 1913 a esta parte, ¿no? O si no, nos tenemos que fijar quiénes son los que manejan básicamente en Londres, ¿no? La economía justamente de Inglaterra, ¿no? Con esa manzana en donde es un estado dentro de un estado, ¿no? Ahí en Inglaterra, y que son los Rothschild los que están permanentemente, diríamos, operando en favor del Estado de Israel. Y esto también tiene su significancia en las otras capitales de Europa, que se va trasladando también a los parlamentos y a los gobiernos, ¿no? Por ahí hay mucha gente que no se entiende por qué Alemania tiene una, diríamos, condescendencia tan significativa con Israel. Recordemos que Alemania, desde las finales de la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un país ocupado por, diríamos, tropas que están hoy, siguen después de 80 años, inglesas y bases norteamericanas, ¿no? No vamos a hablar de Francia, también rendido al sionismo internacional. O sea que esto no se puede llevar a cabo sin estos lobbies, sin esta, diríamos, círculo financiero internacional que hoy por hoy la gente tiene mucha más, tiene mucho más interés en descubrir por qué Israel es el único Estado impune y paria que no respeta ningún tipo de resolución y está totalmente contrario al desprecio, o desprecia, perdón, la legislación internacional. Hace 20 años atrás, o 25, cuando nosotros hablábamos de estas cosas, nos hablaban de conspiranoicos, ¿no? Que realmente un término que te deslegitima permanentemente, cuando decíamos que el sionismo era uno de los puntales más importantes de el mecanismo financiero internacional, y eso determinaba las políticas de el Estado de Israel hacia los palestinos, ¿no? Que ningún gobierno europeo era capaz de poner un freno a esto, porque estaba condicionado permanentemente por los lobbies sionistas. Hoy la gente se está dando cuenta, después de tantos años y después que estamos viviendo un exterminio en vivo y en directo, ¿no? Que todos se preguntan, la comunidad internacional, diríamos, me refiero, cuando hablo de la comunidad internacional, al ciudadano común de a pie, de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos. En Estados Unidos hoy el pueblo norteamericano, una gran parte, se está preguntando por qué los gobiernos norteamericanos prefieren defender a Israel antes que sus propios intereses, ¿no? Y vemos a diario cada vez más personas en YouTube norteamericanos que, la verdad, que de manera bastante, diríamos, bastante ellos sorprendidos,
entienden que indudablemente Estados Unidos está siendo sometido, gobernado por los intereses de una entidad extranjera, porque sigue siendo una entidad extranjera, Israel en Estados Unidos, simplemente que, bueno, ellos se han agarrado ese país del norte para su propia conveniencia, ¿no? Bien. No, es importante señalar eso porque los Rothschild que vos nombraste son los que financiaron la lucha contra Napoleón desde Inglaterra y lo vencieron. Y ahora se habla mucho menos de esa familia porque ahora no es una persona, son como 500 o 1000 y cada uno es ultramillonario, y si sumamos toda la familia, por ahí tienen más plata que Elon Musk, Bill Gates y varios más de eso. No tenga la menor duda que sigue siendo la dinastía más billonaria del planeta, no tengas la menor duda, simplemente que bueno, es bastante paradójico, estólido, que en la revista Forbes los Rothschild nunca, digamos, figuren, ¿no? Pero bueno, responde a una lógica, ¿no? Y ellos fueron los que crearon el Estado de Israel, ¿no? No nos vayamos tan lejos, la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, ¿a quién iba dirigida? ¿A quién iba dirigida la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917? Al barón Rothschild, ¿no? Que en ese momento era supuestamente un simple banquero, ¿no? Pero bueno, las cosas como un rompecabezas empiezan a cerrar cuando vemos cientos de puntos que convergen en diríamos un solo, a ver, en un solo estado que, vuelvo a insistir en esto, no respeta ningún tipo de convención internacional. A los palestinos hoy le están negando el derecho a la alimentación, ¿no? Este derecho humano elemental, que es una obligación de cualquier potencia ocupante, ¿no? Pero más allá de eso, es una obligación moral, humana. Pero bueno, indudablemente que el empeoramiento pavoroso de la mortalidad, que lo estamos viendo a todo nivel, en todo esto hay una conexión muy bien organizada, ¿no? No solamente es los alimentos, sino la falta de medicamentos, ¿no? La otra vez, por ejemplo, el 19 de julio, recuerdo ese día en donde en la Franja de Gaza se estaba esperando desde hacía muchísimo tiempo un suplemento medicinal fundamental para los niños de Gaza, que lo había donado UNICEF. Estas bestias, perdón la expresión, sionistas, saquearon ese convoy imprescindible para que bebés no perecieran, ¿no? Bien. Ahora el asunto es cómo lograr que los gobiernos tan dependientes del sionismo por distintas razones en el mundo y sobre todo en Occidente cambien su postura y implementen esas sanciones, porque si nosotros pensamos que es imposible, va a suceder que van a matar muchísimos más gazatíes, van a avanzar territorialmente en Cisjordania, en Gaza y en otros países limítrofes y obtendrían una victoria, no sé si eterna, pero al menos por largo plazo. Exactamente, creo que vos diste en la tecla, ¿no? Esto, la gente por ahí entiende que si nosotros explicamos solamente la problemática sionista, vamos a estar un poco, diríamos, a ver, no del todo
precisos en lo que está sucediendo, ¿no? Esto es un ensamble, esto es un cóctel entre sionismo y, diríamos, judaísmo mesiánico ultraortodoxo, ¿no? Esta composición, este cóctel hace, diríamos, tiene más los evangelistas norteamericanos, que tienen mucho poder también. Bueno, también, bueno, sí, la tercera pata sería eso, ¿no? El sionismo evangélico cristiano, ¿no? Una verdadera impostura, una verdadera vergüenza al derecho internacional, y también a los otros cristianos que por ahí, cuando hay muchos judíos que dicen no en mi nombre, ¿no? No en mi nombre, no utilicen el judaísmo en mi nombre. Esto es algo que es muy legítimo. También hay muchos cristianos que tendrían que decir lo mismo. No usen el cristianismo no en mi nombre, ¿no? Esto de justamente legitimar una limpieza étnica por una supuesta promesa bíblica, y que, diríamos, el evangelismo cristiano entiende que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo elegido, y todas esas cosas que, bueno, nos llevaría mucho tiempo volver a analizar, pero bueno, esa fue una de mis conferencias que di el año pasado en la Embajada de Palestina, ¿no? Como el sionismo mesiánico utiliza permanentemente diríamos, esta argumentación para crear a la postre lo que vos decías, el gran Israel, ¿no? Porque esto no para ocupando Beirut, Damasco. Cuando lo decíamos hace 15 años atrás, el Estado de Israel quiere llegar hasta Damasco. Hoy vemos que cómo los objetivos se van cumpliendo, y que después de la caída de Bashar el-Assad, ¿no? Israel se entrometió, ¿no? Más de 70 kilómetros de lo que era anteriormente su último bastión, que eran las alturas del Golán, ¿no? Entró 70 kilómetros adentro de Siria, ¿no? O sea, no tiene límites. ¿Cómo? Se van corriendo la frontera. Se van corriendo la frontera. Sí. Y el gran Israel es cada vez más grande. Y se van corriendo las fronteras, y se va asemejando a las fronteras del Antiguo Testamento, ¿no? Del Antiguo Testamento. Entonces, como que de repente no podemos, vuelvo a insistir en esto, explicar lo que está sucediendo si no entendemos la filosofía de este sionismo mesiánico, ¿no? Que tiene en su partido elementos ultraortodoxos que no quieren bajo ningún punto de vista frenar esta embestida contra la humanidad, ¿no? Porque ya no solamente es contra los países árabes, contra la humanidad, todas las organizaciones de derechos humanos, por Dios. Operarios de las distintas organizaciones humanitarias que están en Gaza y que están sobre el terreno y que están pasando hambre, ¿no? Personal sanitario que no tiene acceso al agua, ni siquiera ellos a la alimentación. Esto es algo demencial, ¿no? Los periodistas, 240 periodistas asesinados. Bueno, realmente todos los documentos que permanentemente las organizaciones humanitarias sacan implorando que alguien haga algo. Pero bueno, vuelvo a insistir, la Unión Europea y, diríamos, las Naciones Unidas en general sacan simbólicamente condenas que solamente se quedan en esa retórica, ¿no? Pero cuando en el 2011 aviones de la OTAN tuvieron que bombardear Libia, ¿no? Para sacar a Gaddafi, fueron bastante diligentes, ¿no? O cuando también se interrumpieron. Lo que analizar sería que efectivamente, más allá de la propaganda inicial justificatoria, la propia creación de la unidad de la Unión Europea quizás no sea más que el correlato político de la OTAN y la consolidación de la subordinación de toda Europa a Estados Unidos. Absolutamente. Y por ende también
siguiendo por carácter transitivo y por añadidura propia, diríamos, hacia el sionismo en general, ¿no? OTAN, Unión Europea, Estados Unidos y sujeción al sionismo. Creo que vendría a ser así la pirámide, ¿no? Es muy complejo. En Europa le llaman a los sionistas sionazis. Y si uno ve el comportamiento de muchos que son de ideología nazi, que antes odiaban a los judíos en general, sin distinción, y ahora son todos simpatizantes del Estado de Israel. Claro, sí, totalmente. Creo que la distinción que hay que hacer entre los nazis y estos sionistas es que los nazis iban más por una cuestión racial, ¿no? Supremacismo racial. El sionismo tiene dos características, que es un supremacismo también racial, pero a su vez con un componente religioso mucho más significativo que el nazismo, que lo hace aún mucho más peligroso, doblemente más peligroso, ¿no? En todo caso se parecería más al fascismo italiano o al falangismo español. Es decir, ese sería un elemento diferenciador o identitario, pero que por ahí no es lo esencial, aunque le sirve. Sí, yo creo que ni el falangismo español ni diríamos el fascismo italiano se sentía un pueblo exclusivamente elegido por Dios. Ahí hay una diferencia. Entonces, son 80 años de ocupación, justificación tras justificación, y bueno, creo que tenemos que entender que aquí hay algo que estamos haciendo análisis y el componente religioso que ellos mismos lo manifiestan permanentemente, ¿no? Benjamín Netanyahu haciendo, diríamos, permanentemente alusiones al Antiguo Testamento, a cuestiones bíblicas como Amalek o los capítulos de Josué, etcétera, y entendemos que si nosotros solamente vamos a explicar el sionismo como un movimiento secular y típicamente nacionalista, no vamos a entender la génesis de esta cuestión, ¿no? Que va mucho más allá. Sin ánimo de polemizar, podría ser marcar tanto la cuestión religiosa como para amalgamar la población, que en general también es religiosa. Por ahí, si no hubiera esa religiosidad entre muchos del pueblo judío, para hablar en general, quizás no sé si se centrarían tanto en ese tema, pero eso no es cosa. Yo creo que es claro. Cualquier gobierno estadounidense, por más genocida que sea, se puede llegar a hablar. Se puede llegar de última a tener ciertos acuerdos o puntos de convergencia, porque no hacen hincapié tan, diríamos, de manera decisiva en la parte religiosa o en el supremacismo religioso, como hace permanentemente los líderes sionistas, ¿no? Quizás los pueblos, el pueblo norteamericano, lo mismo que el pueblo argentino, no son pueblos tan religiosos y cada vez menos. Claro, ahí tenemos, diríamos, estamos más en sintonía, diríamos, ¿no? Pero con Israel no se puede, no hay manera, y ellos, diríamos, alevosamente culpan al fundamentalismo religioso árabe como, diríamos, los mayores obstáculos para la paz, ¿no? Cuando claramente el fundamentalismo religioso viene de su parte, ¿no? Esto ya en estos 2 años creo que la gente de la humanidad se ha dado cuenta absolutamente, ¿no? Julio, tenemos otro invitado en el programa que ya está aguardando hace un tiempo, y es de La Rioja. Nosotros tenemos
si bien hablamos de Palestina, queremos tener un criterio federal acá y por eso nos importa que esté vos y que esté el otro compañero Ricardo Aguilar de La Rioja. Te mando un abrazo, te volveremos a invitar porque siempre las charlas coincidamos en todo o en casi todo, siempre son agradables y fundamentadas, sí. Que es importante. Y sos un gran entrevistador y tenés mucho manejo de la situación y entendés sobre el terreno, y eso también hace que uno se sienta muy cómodo y con ganas de seguir explayándote. Te mando un abrazo, saludos al compañero Aguilar y cuando quieran estamos a disposición. Hasta luego. Hasta luego.